¿cómo estás? Ya tiene rato que no hago un video en el que te pueda explicar algunas de las cosas de química que pueden impactar en entender algunos de los procesos biológicos o pues de la química como tal o de la química misma. Este tema es un tema relativamente básico, pero mucha de la gente se hace bolas porque cuando empiezan a entender este tipo de temas, se los explican como grupos funcionales. Y en algunas ocasiones, no siempre, se les muestran una serie de tablas. Por ejemplo, esta te la voy a dejar en el grupo de Telegram, en el canal de Telegram, para que la puedas revisar. Les pueden enseñar también una tabla como de este tipo. También te la voy a dejar ahí. Y en muchas ocasiones las tablas pueden ser un poquito complicadas. Aquí hay otra. Todas estas tablas te las voy a dejar ahí para que las puedas analizar. Sin embargo, algo que es importante que entiendas o que, bueno, que no que entiendas a la perfección, pero que sí sepas la forma en que esto se va agrupando, es que estos grupos funcionales van a depender de una serie de cuestiones. Todo esto tiene que ver con química orgánica, pero la química orgánica tiene que ver mucho con la estructura del carbono. El carbono como elemento químico. El carbono, en otro video que había yo explicado más o menos la estructura, te había yo comentado que tiene cuatro enlaces que se pueden hacer como una forma de pirámide de cuatro lados. Y te lo representé como un enlace que estaba dentro del plano recto, como en este del pizarrón. Unos enlaces que se representaban como unos triangulitos que casi siempre los ponen de manera sólida, oscura, porque estos ya no irían viendo en el plano del pizarrón. Digamos que si estos fueran los enlaces, estarían apuntando hacia el frente del pizarrón en un plano exterior. Pero también al mismo tiempo dibujé otro de estos enlaces que apunta en forma de triángulo hacia la parte de atrás. Y lo había representado yo en ese otro video, solo lo estoy retomando para que lo puedas entender otra vez o lo repases. Lo estoy representando como que mi mano es el átomo o la parte central del átomo de carbono. Tengo el enlace que apunta hacia arriba. Tengo un enlace que apunta hacia atrás. Tengo un enlace hacia el frente, a la derecha, y otro enlace hacia el frente a la izquierda. Digamos que el átomo de carbono estaría en una representación más o menos de esta manera. Ahora bien, cada uno de estos enlaces permite interactuar una serie de elementos químicos que pueden ser igual al carbono o diferentes al carbono. No me voy a meter mucho con esto, pero lo que sí necesito que entiendas es que estos grupos funcionales van a ser que dependiendo de cómo interactúe el carbono con otros elementos químicos, puedes llegar a tener, por ejemplo, unos que se conocen como hidrocarburos. Los hidrocarburos, en general, eh, solamente tienen la interacción de carbono con otros carbonos y con elementos, por ejemplo, eh, como el hidrógeno. Por esto lo de hidro, y la palabra carburo bien tiene que ver con el carbono. Otro, cuando ya no tienes esto, solamente carbono e hidrógeno, otra de las, digamos, posibles clasificaciones serían los halogenuros. Los halogenuros tienen igual carbono, hidrógeno, pero tienen un halógeno. Para que te acuerdes cuáles son los halógenos, búscalos dentro de la tabla periódica, en uno de los últimos, básicamente es la familia del grupo 17 o también lo puedes conocer como 7A. Y bueno, vas a tener ahí toda la lista de ellos, ¿no? En este sentido, este carbono o esta cadena de carbonos casi siempre se juntan con un grupo que se conoce como R. R puede ser cualquier cosa que no sea hidrógeno y que no sea carbono, o también podría ser un mismo carbono, pero no se estila tanto. Además de todos estos, ya pensando en estos halógenos, podrías tener la interacción del carbono, del hidrógeno, puede ser que tengas esto o no, pero con oxígeno.
Entonces, tú vas a tener algunos grupos funcionales y a esto también le pueden llamar funciones pues de oxígeno o también le dicen oxigenadas. Y a esto, aquí hay una serie de variantes que normalmente es las que causan que la gente se complique. Vas a tener tus cadenas de carbono. Puedes obviamente también tener diferentes grupos R, pero va a haber oxígeno en algún punto, ya sea con enlaces sencillos y el otro enlace del oxígeno hacia otro elemento químico, que puede ser un hidrógeno, y ahorita voy a retomar esto, o si no es un enlace sencillo del oxígeno hacia el carbono y el otro hacia el hidrógeno, puede ser que tengas los dos enlaces del oxígeno hacia el mismo carbono. Estos dos enlaces son los del oxígeno que van hacia el carbono. Esta es una de las formas de oxigenar estas cadenas y esta es otra. El oxígeno obviamente no necesariamente tiene que hacerlo con hidrógeno. Los voy a repasar ahorita, pero las funciones oxigenadas van a tener oxígeno. Y luego hay otro tipo de funciones que también se les conoce cuando interactúan, aparte del oxígeno, interactúan con otro elemento químico. A esas se les conoce como funciones nitrogenadas. Significa entonces que, y lo voy a retomar aquí tantito, las funciones oxigenadas van a interactuar, vamos a hacer un corchete, con oxígeno, y las funciones nitrogenadas van a interactuar con el elemento químico que es nitrógeno. Va a pasar exactamente lo mismo que con el oxígeno. ¿Qué sucede con las funciones nitrogenadas? Pues también puedes tener una cadena de carbonos. A esto vamos a llamarlo también, bueno, puede ser un grupo R. Pero va a interactuar el nitrógeno, bueno, el oxígeno. Aquí lo voy a colocar nada más como puede tener la opción de dos enlaces, número de oxidación de 2, de menos 2. Y el nitrógeno pues tiene varios, pero la más común va a ser de 3. Entonces, en este sentido, aquí tú vas a poder interactuar con nitrógeno que va a tener un enlace hacia otros dos elementos, que es lo que llega a suceder principalmente. A veces, y solo estoy resumiendo aquí, los tres enlaces del nitrógeno pueden quedar en contacto con un carbono y formar algunos grupos funcionales diferentes, pero eh, esto podría ser, por ejemplo, oxígenos, dos oxígenos, o podrían ser nitrógenos, o uno, perdón, dos oxígenos, un oxígeno. Entonces, bueno, ahorita voy a retomar todo esto, pero me voy a ir grupo funcional por grupos funcionales. Voy a eliminar esto, voy a mantener más o menos los mismos colores, y para que no te hagas bolas voy a dejar como la referencia para que lo entiendas un poquito más fácil. Los carbonos siempre van a estar en color verde. Ahorita no voy a poner halógenos porque no son tan importantes para la parte que vamos a estar manejando, pero voy a dejar los oxígenos con el color azul y los nitrógenos con el color negro. Son los colores que voy a estar respetando. Entonces, retomando un poquito lo que había yo estado comentando aquí, los hidrocarburos que más comúnmente vas a ubicar, los conoces dependiendo de la cantidad de enlaces que tienen los carbonos entre sí. Existen tres hidrocarburos principales, o bueno, tres formas de hidrocarburos principales que se conocen como alcanos, como alquenos y como alquinos. Los alcanos tienen enlaces sencillos entre cada uno de los carbonos. Estos carbonos pueden estar interactuando con hidrógenos, porque son hidrocarburos, acuérdate de eso. Los alquenos, en algún punto de esta cadena, van a tener un enlace doble, pero cada carbono tiene que tener solamente hasta 4 enlaces, que es lo que habíamos comentado. Entonces el primero
tiene aquí 1, 2, 3 y 4. El segundo tiene 1, 2, 3 y solo puede tener un enlace más hacia otro hidrógeno. Y el último ya tiene 2 ocupados, 3 y 4. Ahora bien, ¿qué pasa con los alquinos? Pues es exactamente lo mismo. Yo tengo una cadena y por ahí voy a encontrar enlaces triples entre los carbonos. Este primer carbono que tengo del lado izquierdo no es el primero en la cadena por ciertas reglas de numeración, pero este primer carbono tiene ya sus 4 enlaces. Este carbono de aquí tiene 3 de aquí del lado derecho y 1, 4, ya está completo. Este de aquí tiene 3 más 1, 4. Estas cadenas estoy haciendo las lineales. Puedes encontrar cadenas en forma de línea, cadenas larguísimas de 100, de 18, de 60, no importa, de 60 carbonos. O puedes encontrar cadenas ramificadas. Esto va a tener un nombre y aparte de las cadenas ramificadas, puedes encontrar cadenas y las voy a representar ya solamente con una, también ya lo había comentado en otro video, una estructura que se conoce como fórmula taquigráfica. Cada una de estas esquinas representa un carbono diferente. Ya no se colocan los hidrógenos, pero lo que sí se pone es esta línea que representa cada uno de los enlaces entre carbono. Es decir, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono, carbono, carbono y carbono. Este es un carbono, perdón, una cadena de 6 carbonos. Para los alquenos, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero el doble enlace lo voy a representar con 2 líneas. Puedo tener un solo doble enlace y eso lo convierte en un alqueno, o puedo tener varios dobles enlaces a lo largo de la cadena. Y con los alquinos pasaría lo mismo. Lo estoy representando así con el mismo número de carbonos, aunque las cadenas se tuercen. ¿Qué pasaría aquí? Que aquí yo tengo un triple enlace. Estos son los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Qué va a pasar con los ramificados? Los ramificados, y esto nada más lo voy a hacer de forma sencilla, pueden tener aquí mi cadena principal, no importa si es alcano, alqueno, alquino, una cadena larga, y de aquí sacar una cadena secundaria. Se hizo una rama o una ramificación. Y aquí ya no importa si tengo un doble enlace para que sea un alqueno o tengo un triple enlace. Pero también existen otras formas que no son ramificadas. Y aquí se me olvidó dejar el espacio. También no importa cuál sea, voy a dejar aquí una ramificada más o menos como la que había dibujado. Pero también hay otras formas que se conocen como cíclicas, que forman un ciclo, forman un círculo. La forma más común es la que te puedes encontrar con un hexágono, con un pentágono, que se forma entre los diferentes átomos de carbono. Y si tienes si entiendes este dibujo, cada una de estas esquinas representaría un carbono diferente. Enlaces sencillos, son 6 carbonos, normalmente se les dice hexa por 6, es un hexano. Los alcanos, la terminación que tienen es de ano, esto sería hexano, esto sería ciclohexano. Si fuera un alqueno, terminaría en eno, esto sería, como tiene 2 dobles enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería 2 porque estoy indicando en qué carbono está es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿En qué carbono está el enlace? Tendría que decir 2, 4, ex y termina en eno, hexeno, 2,4 hexeno. Aquí igual yo tendría mi carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí yo tendría termina en ino, un 2 hexino. Pero aquí yo tengo nada más enlaces sencillos. Aquí se convierte en un ciclohexano. Si yo le pusiera un enlace sencillo, perdón, un enlace doble, no importa cuál sea el carbono inicial, puede ser este o este y depende hacia dónde quieras girar. Pero este va a ser el ciclohexeno, a menos que tengas también los dos dobles enlaces, pues ya tendrías que decir 1, 3 ciclohexeno. Va a cambiar un poquito el nombre. Y aquí ya no se puede formar un hexino. Básicamente la estructura se torcería y sería demasiado complicada y no alcanzaría a torcerse tanto. Sería una estructura muy inestable. ¿Y por qué inestable?
por lo que había yo comentado de la estructura espacial del carbono. Si yo hago que estos tres enlaces estén apuntando, suponiendo que esto sea mi mano, aquí está uno de los enlaces, el otro acá y otro aquí. Si yo quiero apuntar hacia otro carbono, que era lo que estaba yo representando aquí, yo tengo que tener esto y este enlace más este enlace se alinean mucho. Si yo tengo un enlace de un alqueno, el pulgar que tengo aquí es un enlace que da libre, acá tengo otro libre y otro libre. Si es uno solo, la figura es más movible, más versátil, pero al hacerlo alquino, ya no puedo torcer esta estructura tanto y sería muy difícil encontrar alquinos que estén formando ciclos. Esto es lo que pasa con con los grupos funcionales principales de hidrocarburos. Son los que más debes de ubicar. Alcano siempre acaba en ano. Los alquenos terminan en eno y los alquinos terminan en ino. Hay otra serie que no tiene que ver con esto. Vas a encontrar esta misma figura en algo, perdón, que se llaman aromáticos. Y los aromáticos, ya no sé qué estoy haciendo aquí. Y los aromáticos los van a representar, por ejemplo, con un hexágono que tiene aquí un circulito. ¿Qué demonios es esto? Esto es un benceno. Pero este circulito no es que sea un circulito, se representa así porque es un enlace móvil. ¿Qué significa eso? De enlace móvil significa que tú tienes una estructura similar a esta, en la que tienes un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero hay un doble enlace aquí. Si tú te fijas, tienes este carbono con dos enlaces más uno, 3 y este sería el cuarto. Dos enlaces más uno, 3, cuarto enlace. 1, 2, 3, pero aquí estoy poniendo el cuarto enlace. Este tiene estos dos más 1, 3, cuarto enlace. 1, 2, 3, cuarto enlace. 1, 2, 3, cuarto enlace. Pero esta estructura es tan torcida, así como lo que hice con las manos, que este enlace o este, no importa cuál, se vuelven muy inestables y se mueven hacia el siguiente punto. Es como si este doble enlace estuviera aquí y se gira como una bisagra. Y al tener esa bisagra aquí, el enlace se mueve originalmente de estar en esta posición a esta. Y le cambié el color para que entiendas el movimiento. ¿Qué sucede ya que se movió? Este carbono sigue teniendo 2, 3 y 4 enlaces. Pero ¿qué pasa con este? Tienes 2, más 2 son 4 y 1 5. Al hacer este movimiento de bisagra aquí y desplazar este enlace hacia acá, este enlace se ve forzado a moverse y a desplazarse hacia el siguiente punto donde podría moverse. Se elimina y ya este carbono queda completo con sus 4 posibles enlaces. Y el que sigue tiene ahora 1, 2, 3 y 4, pero el siguiente carbono ya tiene otra vez 5 porque tienes 2 enlaces aquí, 2 acá y 1, 5. ¿Qué pasa aquí? Que este enlace al llegar aquí forza a que este se desplace hacia una siguiente posición. Se mueve de esa posición y la forma en que estaba originalmente, la forma original la voy a poner en verde, estaban aquí, pero se giraron y cambiaron a la posición roja. Al estarse moviendo en una forma de ciclo, no puedes saber exactamente en dónde está ese enlace. Y entonces, en el interior de ese hexágono, pues se estila que pongas toda esa estructura, pero es muy difícil hacer un hexágono adentro de otro. Entonces, esta estructura que dejó de ser digamos, mantenemos el hexágono exterior y solo si pones un círculo adentro que está representando ese movimiento de los enlaces. Este benceno es una estructura aromática. Tú puedes juntar grupos funcionales. Tú podrías juntar un alcano y en una de las ramificaciones poner un benceno. De repente tú ya podrías tener aquí un benceno. Y empiezas a jugar con la unión de diferentes grupos funcionales.
Esto para el caso de los hidrocarburos. Necesito que entiendas esta parte porque en los sistemas biológicos también empiezan a suceder este tipo de situaciones. Ahora bien, si me voy hacia las funciones oxigenadas, esas funciones oxigenadas tú las vas a conocer como grupos alcohol. ¿Qué va a pasar con el grupo alcohol? Tú tenías tu cadena de carbonos y ya te había yo dicho que podrías tener, vamos a suponer que son alcanos, también podrían ser alquenos o alquinos, no importa, pero te lo voy a hacer con alcanos. En el caso de los grupos alcohol, te decía yo que puedes tener un oxígeno, no importa si está en el carbono 1, en el 2, en el 3, puedes tener un grupo oxígeno donde este enlace es uno de los dos posibles enlaces que tiene el oxígeno. El otro enlace se representa con un ángulo, por el ángulo que maneja el oxígeno, pero entre sus dos enlaces. Pero el siguiente elemento con el que puede interactuar es un hidrógeno. El grupo alcohol se representa en muchos casos como OH, es decir, vas a tener esto. ¿Qué pasaría? Ahorita lo estoy poniendo de forma horizontal. ¿Qué pasaría si lo tienes representado de forma vertical? Y esto lo vas a encontrar en los carbohidratos o en los azúcares. Si tú tienes el carbono y el OH hacia la derecha, tú vas a tener representado esto. Pero hacia la izquierda, tú tienes que unir el oxígeno con el carbono y lo vas a encontrar de esta manera. El grupo OH es un alcohol. La terminación de los alcoholes, así como los alcanos, alquenos y alquinos tenían una terminación especial, la terminación principal de los alcoholes es ol. Aquí yo tengo un hidrocarburo de 4 carbonos. Si fuera de 1 sería metano, pensando solo en el hidrocarburo. Si fuera de 2 sería etano. Si fuera de 3 sería propano. Y si fuera de 4 es butano. Tengo un alcohol en el carbono 2, entonces esto es 2-butanol. Termina en ol. En este ejemplo de acá, donde estoy señalando los grupos alcohol en el carbono 2 y en el carbono 3. Tendría que decir 2,3 di porque tengo dos grupos, butano y termina en ol, 2,3 dibutanol, por ejemplo. Entonces, los grupos alcohol los puedes representar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, de la manera que tú quieras. Es uno de los grupos más sencillos. Pero, por ejemplo, dentro de las otras funciones oxigenadas, una que también puedes encontrar es la de los aldehídos. Si tú tuvieras una cadena de carbonos, no importa de qué tan larga sea, la estoy haciendo vertical y la estoy haciendo horizontal. El oxígeno, porque ya sabemos que son funciones oxigenadas, va a estar con una terminación al. Los aldehídos tienen terminación al. Podría ser propanal o butanal. Pero una cosa que es importante que recuerdes es que esta palabra al de aldehído te está indicando en dónde se encuentra unido el oxígeno. Es decir, yo suelo decirles que se encuentra a la orilla de la cadena. A la orilla, aldehído. Significa que yo tengo mi doble, aquí ya tienes un doble enlace del oxígeno. El oxígeno está unido por dos enlaces hacia un carbono de la orilla. No importa si es el de arriba o el de abajo. A veces lo puedes representar, y voy a hacer otra cadena para que no te confundas. A veces lo puedes representar igual a la orilla, pero hacia arriba. No hay mucha diferencia. Pero esto que está aquí a la orilla de esta cadena es un aldehído. Lo mismo pasa acá. Tú podrías representarlo hacia la izquierda, pero estás a la orilla de la cadena aldehído.
o puedes ponerlo hacia abajo. No importa, es indistinto hacia dónde lo representes, solo entiende que este oxígeno con doble enlace está, entonces, ¿qué dijimos? A la orilla, porque es un aldehído. Mantén esto para que no se te olvide. Pero el oxígeno con doble enlace puede estar también en otra posición de la cadena. La otra posición puede ser un carbono que no esté a la orilla. ¿En donde puede estar ese otro carbono y ese otro grupo funcional? Es un grupo funcional muy parecido, que se conoce como cetona. Las cetonas tienen una terminación ona. Tú puedes entender la palabra acetona, puedes entender pregnenolona, por ejemplo, que es una sustancia química, puedes entender diferente tipo de sustancias, pero, por ejemplo, si ya no estás a la orilla, porque ya no es un aldehído, ¿en dónde puede estar esa cetona? ¿En dónde puede estar ese doble enlace de oxígeno? Obviamente estoy representando solamente uno, puedes tener varios, pero vas a encontrarlo en un carbono que sea un carbono central, en el centro de la cadena. Puedes tener aquí, ay, no, no era negro, el negro es para el nitrógeno. Puedes tener tu doble enlace con oxígeno a la izquierda o a la derecha, no importa, pero está en un carbono central, doble enlace de oxígeno en un carbono central, y no es que sea el centro, aquí sí quedó en el centro, pero acá no. Acá yo lo puedo poner en el segundo o en el tercero, no importa, pero no es el de la orilla. Es un carbono del centro de la cadena. Y al estar allí, en el centro de la cadena, se convierte en una cetona. Centro cetona, doble enlace de oxígeno solo en una cadena de carbonos, se convierte en una cetona. Esta parte hasta aquí es relativamente sencilla. Llevamos unos grupos funcionales oxigenados sencillos. Llevamos los alcoholes, llevamos los aldehídos a la orilla de la cadena doble enlace y las cetonas, oxígeno con doble enlace en un carbono central de la cadena. ¿Qué otro grupo funcional está como pendiente? Bueno, el oxígeno a lo mejor no quiere ser amigo solo del hidrógeno, a lo mejor no quiere ser amigo a lo mejor es un elemento que quiere que se junten varias cadenas entre sí. Y puede ser que tengas una cadena unida por un oxígeno que va a juntarse con otra cadena diferente. Digamos que este es el amiguito que junta a dos grupos de amigos. Tú tienes la cadena 1, a esta cadena 1, por lo general, le puedes llamar R1 si quieres y acá vas a tener la cadena R2. Pero este oxígeno que está entre dos, ay, ¿por qué no lo puse negro? Bueno, no importa. Que está entre dos carbonos que pertenecen a cadenas diferentes, va a formarte una estructura que se conoce como, ahí la tengo que poner acá arriba, bueno, éter. Los éteres huelen, tienen un olor más o menos penetrante y son reconocibles, pero no importa si es una cadena de 2, una cadena de 10, una cadena de 5. Esta forma de representar el oxígeno con un enlace hacia cada una de las cadenas de los dos que puede tener, lo forma como éter. Y la palabra para poder nombrar a esto sería, por ejemplo, aquí tendríamos, ya habíamos dicho que el de 2 carbonos es etano, el de 3 carbonos es propano. Entonces tú podrías tener un etano y un éter de propano y etano y cosas por el estilo. Entonces aquí sí utilizas la palabra éter. Si nos cambiamos de aquí hacia otro grupo funcional, otra forma de acomodar el oxígeno dentro de una cadena es que tú puedas tener una serie de cadenas, pero pensando un poquito en lo que son los aldehídos, tú puedes tener un aldehído aquí, pero tenemos pendiente un enlace de carbono. El aldehído aquí tienes un hidrógeno, pero si esto no fuera un hidrógeno y se le ocurriera juntarse a otro amiguito oxígeno, que se va a juntar con su hidrógeno correspondiente, tienes un grupo alcohol
el grupo aldehído. Este grupo lo estoy representando así por los ángulos, pero o sea, realmente podrías tenerlo. También lo representan así. Y creo que esa es la forma en que más lo vas a encontrar. En que te lo ponen en una forma más o menos en forma de bota o de L. No importa un poquito la forma de bota o de L mientras identifiques que es un aldehído unido a un alcohol. Y a esto adquiere una característica de ácido. Y a este ácido se le llama ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos pueden tener varias terminaciones. Esto tiene 4 carbonos y dijimos que era butano. Puedes tomar el nombre de butano y agregarle la terminación ílico, ácido butanílico, por ejemplo, sería una forma de nombrarlo, pero hay otras formas dependiendo de la clasificación química que tengas. Los ácidos carboxílicos son importantes porque en los sistemas biológicos estos ácidos permiten una serie de uniones. Los aminoácidos tienen un ácido carboxílico, por eso es aminoácido, un ácido carboxílico en uno de sus grupos, y este hidrógeno, perdón, va a interactuar con otra parte de las partes nitrogenadas. Pero ahora, ¿qué pasa si en este caso, ya pensando que el ácido carboxílico, y no lo voy a borrar porque de aquí se deriva algo, ¿qué pasa si el oxígeno dice, el oxígeno del alcohol, dice, no me interesa juntarme ahorita con el hidrógeno de este alcohol, quiero juntarme con otra cosa que no sea hidrógeno, por la razón que sea, no importa. ¿A qué te recuerda? Si yo lo junto con otro carbono por otra cadena diferente, un oxígeno entre dos carbonos, olvídate aquí del grupo de doble enlace. Un oxígeno entre dos carbonos habíamos dicho que era un éter, pero al agregarle esta cadena de, originalmente era un aldehído, o bueno, un ácido carboxílico, está en la orilla de esta cadena, en una orilla, pero estás formando este aldehído en orilla junto con el grupo éter, vas a formar otro grupo funcional que se conoce como éster. Un éster o los ésteres tienen este tipo de unión y se representa más o menos igual, pero tienes que estar consciente que aquí ya no hay un hidrógeno, que aquí hay una cadena nueva de carbonos. El ácido carboxílico puede dar origen a un éster. Los aldehídos pueden dar origen a un ácido carboxílico. Todo va unido químicamente por una serie de reacciones, va sustituyendo diferentes elementos, dependiendo si deshidratas, desoxigenas, calientas, enfrías las diferentes sustancias químicas. Pero ahorita vamos nada más en los grupos funcionales oxigenados. Digamos que son los más comunes todos estos que te fui mencionando. ¿Qué va a pasar con los grupos funcionales nitrogenados con nitrógeno? Los grupos funcionales nitrogenados van a tener exactamente lo mismo. Tú puedes tener una cadena de carbonos. Siempre la estoy haciendo de 3 o de 4 por el espacio que tengo en el pizarrón. Pero aquí, así como tenías oxígenos que podían estar en la orilla o los grupos alcohol, imagínate que en lugar de oxígeno tienes un grupo nitrógeno. Pero yo te decía que el nitrógeno se puede unir con otros dos elementos químicos diferentes. Bueno, en general son el mismo. Si este elemento químico que está aquí fuera hidrógeno, este grupo funcional, y aquí lo voy a llamar, esto va a ser la cadena R, que lo voy a unir a un nitrógeno, y a estos dos hidrógenos voy a tener el grupo funcional NH2. Este grupo, y ahora vamos a resaltar de rojo, este grupo funcional NH2 unido a una cadena de carbonos que puede ser una cadena chiquita o larga, se conoce como amina. Una amina tiene nitrógeno unido a dos hidrógenos y su cadena. Yo conozco una maestra que es buenísima, es química, y tiene este nombre, es un nombre muy bonito. Le mando saludos a ver si algún día ve este video. Bueno, son dentro de las diferentes aminas. Pero obviamente aquí yo dibujé el nitrógeno en una orilla de la cadena. ¿Dónde más podría estar este nitrógeno?
pensando en otro tipo de aminas. Pasa lo mismo, yo puedo tener una cadena de carbonos como grupo R1 que ya habíamos estado diciendo, unida, lo mismo que pasa con el oxígeno, con un nitrógeno que se va a unir en su tercer enlace aquí a un hidrógeno, y acá puede seguir con otra cadena R2. Este grupo que está aquí, bueno, le voy a quitar estos hidrógenos para aprovechar espacio y los voy a colocar como estaban acá. Esta es una amina en el grupo de la orilla. Esta es una amina intermedia. Y la habíamos resaltado aquí. Esta amina en la orilla. Esta amina que está intermedia entre dos cadenas R. Es otro tipo de amina. Pero ¿qué crees? También puedes eliminar este hidrógeno. Y otra vez no dejé espacio. Ay, ¿qué me está pasando? Bueno, vamos a retomar. Carbono, carbono. Y NH2. En el otro teníamos carbono, carbono. Teníamos aquí el nitrógeno que estaba unido a su respectivo hidrógeno. Y acá teníamos otra cadena de carbonos. Digo, no importa si son 2, 4 o 6 o lo que sea. Este está aquí en una orilla. Este está en otra posición central. Y el tercer grupo de aminas, se puede olvidar de este hidrógeno que estaba ahí en el unido a este nitrógeno central. Y el nitrógeno, que tiene sus tres enlaces ahí, podría formar aquí otra cadena y otra cadena de carbonos. Entonces, este tipo de... Aquí la hice como pieza de Tetris, pero realmente el nitrógeno al tener tres enlaces lo tiene que hacer hacia tres ángulos diferentes. Digamos que se podría ver así. Para acá tienes una cadena R y para acá tienes otra cadena R. ¿Ok? Entonces, este otro grupo amina ya no parece pieza de Tetris. Digamos que son los tres tipos de aminas. Amina en la orilla, amina en el centro, pero que tiene su hidrógeno, y una amina que tiene tres cadenas R diferentes. Son los grupos aminas que te puedes encontrar. Pensando un poquito en las posiciones centrales del oxígeno, que te recordaba un poquito a los grupos alcohol, a los grupos éter, obviamente no había esto en los oxígenos, y otro equivalente a un grupo éter. Pero bueno, digo equivalente porque aquí usa nitrógeno y no oxígeno. ¿Cuál es el otro tipo de sustancia nitrogenada que te puedes encontrar? Otra que se conoce como amida. ¿Qué es la amida? Es una variante del ácido carboxílico, pero con nitrógeno. Yo tengo mi cadena R y voy a tener aquí este carbono de la orilla que, como habíamos encontrado, tenía su grupo aldehído, pero también puede tener su grupo amina. Entonces, esto era una amina, pero le agregamos este enlace, este doble enlace con oxígeno. Y ahora esta estructura se conoce como amida. Esto lo vas a encontrar también en seres vivos, en procesos biológicos también, porque se parecen mucho a bueno, está dentro de algunas de las rutas metabólicas. No me voy a meter con esas rutas ahorita, pero digo, es importante que lo identifiques. ¿Qué va a pasar también? Pues así como en el carbono tú podías tener los alquinos, tú puedes tener cadenas de carbono, una cadena R, y te vas a encontrar con que se forma un triple enlace con un nitrógeno. Este ya no puede tener a nadie y este tampoco. A este tipo de grupo funcional en el que tienes un carbono unido por triple enlace a un nitrógeno, se le conoce como nitrilo. Un grupo nitrilo entonces va a tener este triple enlace, retomando un poquito como la forma en que se podían juntar los triples enlaces de los carbonos de los alquinos, pero no va a ser un triple enlace entre dos carbonos, sino un triple enlace entre un carbono y un nitrógeno. Y bueno, después puedes encontrar algunos otros compuestos nitrogenados de forma muy general, y eso ya va a variar. Le llegan a decir nitrocompuestos porque este, digamos, nitrocompuesto ya no tiene que ser un carbono,
puede ser un grupo R cualquiera, puede ser otro elemento químico cualquiera, digamos el que esté unido aquí, pero va a estar unido a un nitrógeno que tenga y el nitrógeno aquí va negro, y aquí tiene otros dos enlaces hacia un oxígeno, o puedes tener dos oxígenos. El caso, bueno, podrías tener esto, tu grupo R, ahora ya lo estoy poniendo todo mal, unido a un NO2. Esto es un nitrocompuesto, básicamente, pues te da eh, pues te da una forma unida a cualquier otra cosa. Esto tiene que ver mucho con el metabolismo de, por ejemplo, de plantas, de ciclos biogeoquímicos y cosas por el estilo. Pero bueno, estos grupos funcionales que te estaba yo comentando son los más comunes. Y solamente como para retomar, voy a volver a escribirlos de forma muy general. Hidrocarburos que teníamos enlace sencillo, alcano, enlace doble, alqueno, enlace triple, alquino. ¿Ok? Estos son enlaces entre carbonos. Vamos a ponerle aquí la C de carbono para que no se hagan. ¿Ok? Luego de esos, habíamos dicho que había hidrocarburos que eran aromáticos. Aquí se me había pasado esto. Aromáticos existen varios. Luego habíamos dicho que había funciones oxigenadas en la que tú tenías el grupo alcohol. Puedes decir la palabra alcohol, o puedes tener, o sea, puedes decir alcohol etílico, alcohol y algo que termine en ílico, o la terminación ol. Hay varias aplicaciones para esto. Es el grupo que se conocía como algo con OH. Ahí lo dejé muy a la orilla. Qué feo. Te mencioné después a los que terminan los aldehídos, que terminan en al, o la otra palabra también podrías decirlo dentro del nombre, aldehído. Este otro nombre de al o aldehído era un carbono, un grupo R unido a un carbono y un doble enlace hacia un oxígeno. Ay, que aquí lo puse con negro y era con azul. Bueno, no quería confundir. Luego está la terminación ona de las cetonas. También puedes usar la palabra cetona. Y esta palabra cetona es de un grupo R que tiene un carbono que está unido, puede estar una cadena R cualquiera, y vas a tener tu doble enlace acá. Creo que no te voy a poner esto porque lo vamos a dejar en la... Se me va a acabar el pizarrón, no me va a quedar todo esto. Te lo voy a dejar en el grupo de Telegram. Pero los ácidos carboxílicos, que entonces era un grupo R unido a un carbono que tenía su doble enlace hacia un oxígeno y estaban en una orilla, ácido carboxílico. El grupo éter, que era una cadena de carbonos, bueno, R, vamos a llamarla R, unida a un oxígeno con otra cadena R, y el oxígeno estaba uniendo esas dos cadenas de carbonos. Y tenemos el grupo éster, que era exactamente lo mismo, R, pero aquí teníamos un oxígeno también unido a otra cadena R diferente, pero en esta segunda cadena R tenías también un doble enlace hacia el oxígeno. Digamos que estos son los grupos funcionales oxigenados. Los nitrógenos, bueno, te los puse aquí. Ya solo voy a poner el nombre para que te queden como en la misma página. Dentro de los nitrogenados entonces estaban las aminas, estaban las amidas, estaban los nitrilos,
Y te dije otros que las llamaban nitro compuestos. Con esto te dejo las bases para que puedas entender la parte de química orgánica y un montón de procesos metabólicos. Ah, y disculpa, perdona que me haya extendido tanto con el video, pero eh, bueno, espero que te sirva y que tengas ahí ya una especie de asunto resumido para poder entender esas tablas. Te veo en otro video.